El sol caía con fuerza sobre la carretera México-Querétaro, pintando el asfalto con destellos ardientes que se confundían con la bruma levantada por el calor. El tráfico era denso, una procesión interminable de tráileres, autobuses y automóviles que parecían competir por ganar cada metro de espacio. En medio de aquel caos controlado, viajaba Alejandro Ramírez, un ingeniero civil de 32 años que, aunque joven, cargaba con el peso de una vida marcada por la rutina y la distancia emocional de los suyos. Alejandro había pasado la semana en la capital, encerrado en juntas interminables, discutiendo proyectos que parecían importar más que cualquier otra cosa. El cansancio le pesaba en los hombros, pero su mente no descansaba. Pensaba en los pagos pendientes, en la presión de sus jefes, en la sensación de estar corriendo siempre sin llegar a ningún lado. Había dejado de visitar a su madre en San Juan del Río, evitaba las llamadas de su hermana, y desde hacía años se había distanciado de la fe con la que lo habían criado. Para él Dios era un recuerdo infantil, un eco de rezos antes de dormir que ya no significaban nada. Mientras conducía, encendió la radio en busca de distracción. Una voz hablaba de un embotellamiento más adelante causado por un accidente. Alejandro suspiró con fastidio. «Otra vez lo mismo», murmuró golpeando suavemente el volante con los dedos. Sin embargo, no podía imaginar que en cuestión de minutos él mismo formaría parte de una tragedia que transformaría su vida para siempre. Porque hay momentos que dividen la existencia en un antes y un después, y el suyo estaba a punto de llegar. Antes de continuar, permíteme recordarte algo importante. Si te gustan las historias que tocan el corazón, llenas de misterio y de fe, suscríbete ahora mismo al canal para que no te pierdas los próximos relatos que tenemos preparados para ti. El camino seguía extendiéndose bajo sus ruedas, interminable, mientras la tarde se acercaba. Alejandro pensaba en llegar a casa, cenar algo rápido y tal vez revisar unos planos antes de dormir. Nada fuera de lo común. Pero el destino en ocasiones se abre paso de maneras violentas, inesperadas. Un trueno seco, como un estallido metálico, lo sacó de sus pensamientos. A pocos metros delante de él, un tráiler perdió el control y comenzó a girar de manera peligrosa, bloqueando varios carriles. Los autos frenaban de golpe, llantas derrapaban sobre el asfalto caliente y un coro de bocinas desesperadas llenó el aire. Alejandro apenas alcanzó a girar el volante, pero el impacto fue inevitable. El golpe lo lanzó contra el asiento, el cinturón clavándose en su pecho como una garra. Los vidrios estallaron en 1000 fragmentos que se dispersaron como chispas brillantes. Un olor a gasolina y metal quemado se impregnó en el ambiente, mezclado con el humo que se filtraba por las rendijas del tablero. Aturdido, con la cabeza golpeando el reposacabezas, Alejandro intentó moverse, pero las piernas no respondían. El motor chisporroteaba y el miedo se le metió en la garganta como un nudo imposible de tragar. Quiso gritar, pero apenas logró un murmullo ahogado. Entonces, entre el humo y el rugido de los motores accidentados, apareció una figura. Un hombre alto, de semblante sereno, se inclinó hacia él. No llevaba uniforme de rescate ni parecía un conductor más. Tenía una calma inexplicable, una mirada profunda que atravesaba el miedo. Con fuerza firme pero suave, rompió el cinturón de seguridad y lo jaló hacia afuera. El mundo alrededor parecía desmoronarse. Explosiones pequeñas en otros autos, llantos de heridos, sirenas a lo lejos. Y en medio de ese caos, la voz de aquel hombre fue lo único nítido que Alejandro escuchó. «Yo estuve allí». Alejandro quiso preguntar qué significaba, pero el humo le robaba el aire. Apenas alcanzó a ver cómo la figura lo dejaba en un costado seguro, antes de desvanecerse entre los escombros y el ruido. La confusión lo envolvió, pero había algo que ardía en su interior. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo apareció justo a tiempo? ¿Y qué quería decir con esas palabras? Su vida ya no sería la misma, aunque aún no lo sabía. Y así, en el cruce entre la muerte y la salvación, comenzó una historia que lo llevaría a recorrer caminos desconocidos, donde la fe, la duda y el misterio
se entrelazarían con una verdad mucho más grande de lo que jamás imaginó. El estruendo del impacto todavía resonaba en la mente de Alejandro, mientras el mundo a su alrededor se convertía en un torbellino de fuego y acero retorcido. El tráiler volcado bloqueaba varios carriles, aplastando autos como si fueran de papel. La carretera, que minutos antes había sido un río ordenado de vehículos, ahora era un escenario de caos absoluto. El olor a gasolina se mezclaba con el humo espeso que salía de los motores heridos, creando una atmósfera irrespirable. Los gritos de los heridos y los lamentos de quienes buscaban desesperados a sus familiares formaban un coro desgarrador. Algunos conductores corrían con botellas de agua para apagar llamas, otros golpeaban ventanas tratando de liberar a los atrapados. El sol seguía implacable, iluminando la tragedia como si nada hubiera cambiado en el cielo, mientras la tierra se llenaba de dolor. Alejandro intentaba recuperar la conciencia. El golpe lo había dejado aturdido, sus oídos zumbaban y un hilo de sangre descendía por su frente. Al mover el torso, un dolor agudo le recorrió las costillas. Trató de abrir la puerta, pero estaba atorada, deformada por el impacto. El aire se volvía cada vez más denso. Sus pulmones reclamaban oxígeno y el miedo le apretaba la garganta como una mano invisible. ¡Ayuda!, logró gritar con voz quebrada, aunque el sonido apenas se distinguió entre la confusión. A su alrededor veía siluetas corriendo de un lado a otro. Una mujer con un niño en brazos lloraba mientras pedía auxilio. Un hombre golpeaba desesperado el parabrisas de su propio auto. Alejandro sintió que su cuerpo se hundía en una mezcla de debilidad y resignación. Una parte de él pensó que ese podría ser su final. En ese instante, entre la bruma del humo, apareció una figura que se acercaba con paso firme. No llevaba uniforme de rescatista, ni parecía uno de los conductores accidentados. Era un hombre de aspecto sencillo, sin más adorno que una serenidad que contrastaba con el caos que lo rodeaba. «Tranquilo, ya casi sales de aquí», dijo con voz clara, como si no hubiera ruido alrededor. Alejandro lo miró con incredulidad. Su rostro estaba cubierto de sudor y polvo, pero aquel hombre irradiaba calma. Con una fuerza inesperada, rompió lo que quedaba del cinturón de seguridad y empujó la puerta desde adentro con una facilidad sorprendente. El metal cedió como si no ofreciera resistencia. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, con la voz temblorosa. El hombre no respondió de inmediato. Lo tomó por los brazos y lo jaló fuera del vehículo, cargando casi todo el peso de su cuerpo. El aire fresco golpeó el rostro de Alejandro cuando, por fin, sintió que dejaba atrás la prisión de fierros y fuego. Un estallido detrás de ellos hizo que volteara. Su auto comenzaba a arder. El pensamiento de haber quedado atrapado allí lo estremeció hasta los huesos. El desconocido lo dejó recostado en el pavimento, en un espacio seguro, lejos de las llamas. Se inclinó mirándolo fijamente a los ojos y pronunció aquellas palabras que se grabarían en su memoria como un hierro candente. «Yo estuve allí». Alejandro parpadeó, confuso. ¿Qué quieres decir? ¿Quién eres?», balbuceó con voz débil. Pero el hombre ya se levantaba. Con paso tranquilo comenzó a caminar hacia el caos. Alejandro intentó levantarse para seguirlo, pero sus fuerzas lo traicionaron. Un mareo lo derrumbó contra el suelo. El sonido de sirenas a lo lejos anunció la llegada de ambulancias y patrullas. Voluntarios improvisados seguían socorriendo a los heridos. Cuando Alejandro, con dificultad, volvió a buscar con la mirada al desconocido, ya no lo encontró. Había desaparecido entre el humo y los escombros como si nunca hubiera estado allí. Un paramédico se inclinó sobre él. «Tranquilo, amigo, ya estás a salvo. Te llevaremos al hospital». Alejandro quiso explicarle que alguien lo había rescatado, que no habría salido de ese auto sin ayuda, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Apenas logró señalar hacia donde había visto al hombre, aunque ya no quedaba rastro. Con el cuerpo adolorido y la mente confundida, lo subieron a una camilla. El sonido de las sirenas lo envolvió,
pero su mente seguía fija en una sola pregunta. ¿Quién era ese desconocido y qué significaba aquella frase enigmática? La carretera México-Querétaro quedó atrás mientras la ambulancia lo llevaba rumbo a un hospital en Querétaro. El dolor físico era intenso, pero mucho más lo era la sensación de misterio que lo consumía. En su interior, una certeza comenzaba a germinar. Ese encuentro no había sido casualidad. Algo o alguien lo había salvado. El sonido constante de monitores y el olor a desinfectante fueron lo primero que Alejandro percibió al despertar. Sus párpados pesaban como plomo, y al abrirlos descubrió el techo blanco de una habitación de hospital en Querétaro. Un vendaje rodeaba su frente y una sensación de debilidad le recorría el cuerpo. Tardó unos segundos en recordar lo ocurrido: el accidente, el humo, el miedo y, sobre todo, el hombre que lo había sacado de entre los fierros. Un médico de bata azul se acercó al notar que despertaba. «Señor Ramírez, qué alivio verlo consciente. Tuvo suerte. Apenas algunas costillas golpeadas y una conmoción leve». Lo miró con seriedad. Muchos no corrieron con la misma suerte. Alejandro tragó saliva. El recuerdo de los gritos y el fuego lo sacudió como un relámpago. «Doctor, necesito preguntar», titubeó. «¿Quién fue el hombre que me sacó del coche?» El médico frunció el ceño. «¿Qué hombre?» «Cuando los paramédicos llegaron, usted ya estaba afuera del vehículo inconsciente. Dijeron que seguramente alguien lo jaló, pero nadie vio nada». Alejandro lo miró incrédulo. «No, yo lo vi. Estaba ahí conmigo, me habló, me sacó. No podría haber salido solo». El doctor negó suavemente con la cabeza. «Tal vez su mente está mezclando recuerdos por el golpe. Es común en accidentes de esa magnitud». Las palabras retumbaron en su mente, pero lejos de calmarlo lo inquietaron más. No había sido un sueño. Recordaba la voz clara, las manos firmes y sobre todo aquella frase que aún ardía en su pecho: «Yo estuve allí». Más tarde, al recibir la visita de una enfermera, volvió a preguntar: «¿Nadie vio al hombre que me rescató?» La joven sonrió con amabilidad. «Señor, créame, revisamos con la policía y los testigos. Nadie mencionó a alguien así. Es probable que, en medio del caos, confunda rostros». Alejandro cerró los ojos con frustración. ¿Cómo podía ser que nadie más lo hubiera visto? Recordó cómo desapareció entre el humo, como si se hubiera desvanecido en el aire. Unas horas después, lo visitó Jorge, un colega que había ido al hospital al enterarse del accidente. «Hermano, cuando supe lo que pasó pensé lo peor». «¿Cómo estás?», preguntó, dándole una palmada en el hombro. «Estoy vivo gracias a alguien que...». Alejandro dudó. Sonaría ridículo. Decidió decirlo de todos modos. «Un hombre me sacó del auto. Si no fuera por él, estaría muerto». Jorge lo miró con escepticismo. «¿Un hombre? Mira, hablé con los paramédicos. Dicen que no había nadie. Tal vez fue la adrenalina, ya sabes cómo es la mente en situaciones extremas». Alejandro apretó la mandíbula. «No estoy loco, Jorge, lo vi, lo escuché. Me dijo algo que no puedo sacar de la cabeza». «¿Qué te dijo?», preguntó Jorge, cruzando los brazos. «Yo estuve allí». «Eso fue lo que me dijo». Y luego desapareció. El silencio se hizo pesado entre los dos. Jorge respiró hondo, intentando encontrar una respuesta lógica. «Bueno, quizá fue un testigo que después se fue. No le des tantas vueltas. Lo importante es que estás vivo». Pero Alejandro no podía soltarlo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro sereno de aquel desconocido, su voz profunda, la calma en medio de la destrucción. No era una alucinación. Al caer la noche, el hospital se llenó de murmullos apagados. Alejandro, recostado en su cama, se revolvía entre pensamientos. Si aquel hombre existía, ¿por qué nadie más lo recordaba? ¿Y qué significaba realmente su frase? Apretó los puños, sintiendo una mezcla de gratitud y obsesión. No iba a quedarse quieto. Tenía que encontrarlo. No podía seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Mientras la luna iluminaba tenuemente la ventana del hospital,
Alejandro tomó una decisión silenciosa. Descubrir quién era aquel desconocido se convertiría en su propósito. Tal vez nadie más lo creyera, pero él sabía que no estaba equivocado. Lo que aún no entendía era que esa búsqueda lo arrastraría a lugares y revelaciones que jamás hubiera imaginado, desafiando cada una de sus certezas. Los días posteriores al accidente fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Su cuerpo sanaba lentamente, pero su mente permanecía atrapada en un círculo de preguntas sin respuesta. El recuerdo de aquel hombre lo perseguía como una sombra insistente. No importaba cuánto intentara convencerse de que quizá había sido una ilusión, la certeza de que alguien lo había salvado permanecía intacta. Una mañana, mientras revisaba los papeles del seguro médico en su departamento de Querétaro, la imagen de la Basílica de Guadalupe en una revista sobre la mesa captó su atención. Recordó a su tía Dolores, una mujer profundamente devota que siempre le hablaba de milagros y de cómo Dios se manifestaba en momentos de mayor desesperación. En su infancia él había escuchado aquellas historias con curiosidad, pero al crecer las dejó atrás, tachándolas de supersticiones. Sin embargo, ahora, después de haber estado tan cerca de la muerte, esas palabras adquirían un peso distinto. Tomó el teléfono y marcó el número de su tía. «Tía, soy yo, Alejandro. ¿Puedo visitarte este fin de semana?», preguntó con voz vacilante. «Hijo». «Claro que sí, ven cuando quieras. Estaba rezando por ti desde que me enteré del accidente». «Dios no te soltó de su mano», respondió ella, emocionada. El sábado temprano abordó un autobús rumbo a la Ciudad de México. El viaje fue largo, pero sus pensamientos lo mantuvieron alerta. Recordaba el calor abrasador del asfalto, la voz firme del hombre, el aire fresco golpeando su rostro al ser rescatado. Nada de eso podía ser producto de su imaginación. Al llegar a la casa de su tía en Iztapalapa, fue recibido con un abrazo cálido y un plato de mole con arroz, preparado con el esmero que siempre la caracterizaba. Mientras comían, Alejandro no tardó en abrir su corazón. «Tía, necesito contarte algo. En el accidente hubo un hombre. Me rescató, me habló y luego desapareció. Nadie más lo recuerda. Me dijo algo extraño. Yo estuve allí. Desde entonces no puedo dejar de pensar en él». Doña Dolores lo escuchó con atención, sus ojos brillando con un dejo de comprensión. «Alejandro, no estás loco. Eso fue un milagro. Hay ocasiones en las que Dios envía a sus ángeles o incluso a su propio Hijo para salvarnos. Quizá eso fue lo que viviste». Alejandro frunció el ceño. «Pero tía, ¿cómo puedo estar seguro? Soy ingeniero, necesito pruebas, necesito hechos concretos». Ella le tomó las manos con firmeza. «La fe no siempre se trata de pruebas. Se trata de creer aunque no veas. Sin embargo, si ese encuentro te marcó tanto, quizá es porque tienes que buscar la respuesta». Aquellas palabras encendieron en Alejandro una chispa de determinación. Tal vez no hallaría pruebas científicas, pero necesitaba intentarlo. No podía resignarse a dejar la incógnita enterrada. Más tarde, caminando por las calles cercanas, escuchó a un grupo de vecinos platicar sobre apariciones y milagros ocurridos en accidentes recientes. Una anciana contaba cómo alguien misterioso había salvado a un niño de ser atropellado, y luego nadie supo quién era. Alejandro se detuvo en seco, con el corazón acelerado. Podría tratarse del mismo hombre. Decidió dar el primer paso en su búsqueda. Visitó una pequeña iglesia en el barrio y habló con un sacerdote. «Padre, sé que suena extraño, pero creo que un desconocido me salvó la vida. No lo encuentro en ningún registro, nadie lo recuerda». «¿Qué significa eso?». El sacerdote lo miró con calma. «Hijo, a veces Dios se manifiesta de maneras que no comprendemos. Pero si sientes en tu corazón la necesidad de encontrar la verdad, no la ignores. Busca, y las respuestas llegarán en su momento». Las palabras se quedaron grabadas en la mente de Alejandro. Ya no podía dar marcha atrás. Su búsqueda apenas comenzaba, y aunque no sabía a dónde lo llevaría, estaba dispuesto a recorrer ese camino,
aun si eso significaba enfrentar dudas, burlas o desilusiones. Mientras regresaba a casa de su tía, con la tarde cayendo sobre la Ciudad de México y el aire cargado de aromas a tamales y café de olla, una convicción se fortalecía dentro de él. Encontraría al hombre del accidente, sin importar cuánto tiempo o esfuerzo requiriera. El domingo temprano, Alejandro decidió visitar la Basílica de Guadalupe. No era algo habitual en él. Desde hacía años había dejado de lado los templos y los rezos. Sin embargo, la insistencia de su tía Dolores y la inquietud que lo carcomía lo impulsaron a ir. Al llegar, el atrio estaba repleto de peregrinos que caminaban descalzos, algunos con veladoras, otros con flores en brazos, todos con expresiones de fe que a él le resultaban ajenas. El aire olía a copal y a velas derretidas. El murmullo de las oraciones se mezclaba con el canto de un coro que entonaba alabanzas. Alejandro, algo incómodo, se abrió paso entre la multitud hasta encontrar un rincón donde sentarse. Observaba los rostros de los fieles y se preguntaba cómo podían tener tanta certeza de lo que creían. Un sacerdote subió al púlpito y comenzó a hablar con voz pausada, profunda. Hermanos, nunca sabemos cuándo Dios decide mostrarse. A veces, en medio del dolor o de una tragedia, envía a sus mensajeros para recordarnos que no estamos solos. Puede ser un vecino, un desconocido, o incluso alguien que no volvamos a ver, pero lo importante no es quién es, sino lo que significa. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus manos sudaban y el corazón se le aceleraba. ¿Acaso ese sermón estaba dirigido a él? Recordó de inmediato la mirada del hombre que lo había sacado del auto y la frase que lo perseguía noche y día. Al final de la misa decidió quedarse un rato más. Caminaba por los pasillos laterales cuando escuchó la voz de un peregrino mayor que conversaba con un grupo de jóvenes. «Yo también lo viví», decía el hombre con acento de Michoacán. «Una vez, durante un deslave en mi pueblo, apareció un desconocido que nos sacó de entre la tierra y las piedras. Nadie supo quién era, pero recuerdo bien sus ojos y la calma que transmitía». Alejandro se detuvo en seco, con el corazón latiéndole fuerte. Se acercó con cautela. «Disculpe, señor, ¿podría contarme más?» El hombre lo miró sorprendido, pero asintió. Era alto, moreno claro, de semblante sereno. No gritaba, no tenía miedo, solo ayudaba y luego desapareció. La descripción coincidía con la del hombre que él había visto. Alejandro sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, aunque todavía era demasiado confuso para entenderlo. «¿Recuerda si dijo algo?», preguntó ansioso. El peregrino cerró los ojos unos segundos, como hurgando en su memoria. «Sí, recuerdo que mientras me ayudaba me dijo, no estás solo». Esa frase, aunque distinta, resonó en Alejandro con la misma fuerza que la que él había escuchado. Un escalofrío lo recorrió entero. «Gracias, de verdad, gracias», dijo Alejandro, estrechándole la mano con fuerza. El hombre sonrió, como si supiera más de lo que decía, y volvió con su grupo. Alejandro quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Si otros también habían visto a un hombre misterioso en momentos de tragedia, entonces no era producto de su imaginación. Horas después, sentado en una banca frente al altar, Alejandro cerró los ojos y murmuró en silencio. «¿Quién eres? ¿Por qué apareces en esos momentos?». No obtuvo respuesta, pero sintió una paz extraña, como un susurro invisible que le acariciaba el alma. Cuando regresó a casa de su tía, ella lo esperaba con café de olla y pan dulce. «Te veo distinto, hijo. ¿Qué pasó en la basílica?». Alejandro tomó un sorbo de café intentando ordenar sus pensamientos. «Escuché a un sacerdote hablar de mensajeros y conocí a un hombre que vivió algo parecido a lo mío. Tía, no estoy loco. Alguien más lo ha visto». Doña Dolores sonrió con serenidad. «Hijo, la fe siempre encuentra la manera de tocar a quienes la buscan, aunque sea a través de ecos en la voz de otros». Alejandro no respondió. Solo pensó que, por primera vez desde el accidente, no estaba tan solo en su incertidumbre. Sin embargo,
La certeza de que debía seguir buscando lo quemaba por dentro. Algo lo llamaba a no detenerse todavía. El regreso de Alejandro a Querétaro no fue sencillo. Tras la visita a la basílica y la conversación con el peregrino, su corazón estaba encendido, lleno de preguntas y una extraña esperanza. Pero la vida cotidiana no se detenía para darle espacio a sus dudas espirituales. Apenas entró a la oficina, su jefe lo llamó con tono seco. «Ramírez, necesitamos hablar». Su mirada era fría, y en la mesa había un folder con papeles. «Llevas demasiados días ausente. La empresa no puede detenerse por asuntos personales». Alejandro respiró hondo, tratando de explicar. «Tuve un accidente, señor. Estuve en el hospital. Apenas me estoy recuperando». «Eso ya lo sé, pero también sé que has perdido enfoque. La empresa requiere compromiso total. Si no puedes darlo, tendremos que considerar reemplazos». Las palabras lo golpearon como otro accidente. Perdía el equilibrio entre la necesidad de mantener su trabajo y la urgencia interior de seguir la búsqueda del hombre misterioso. Salió de la oficina con un nudo en la garganta. Esa misma tarde, al llegar a su departamento, encontró un aviso pegado en la puerta. Debía 2 meses de renta. El casero lo esperaba en las escaleras. «Mira, Alejandro, te he tenido paciencia, pero no puedo seguir así. Si no pagas para la próxima semana, tendré que buscar a otro inquilino». Alejandro asintió, con la impotencia a flor de piel. El sueldo apenas le alcanzaba para cubrir deudas médicas, y la presión lo estaba hundiendo. Intentó buscar apoyo entre sus amigos. Llamó a Daniel, con quien solía salir los viernes. «Hermano, necesito hablar con alguien. Lo del accidente me cambió. Hay algo raro que me pasó y no dejo de pensar en ello». «¿Otra vez con eso?», respondió Daniel, con tono burlón. «Me contaron que andas diciendo que un ángel te salvó. Suena bonito, pero la neta ya deja esas cosas. Mejor enfócate en recuperarte y en tu trabajo». El comentario lo hirió más de lo que quiso admitir. Sentía que el mundo lo empujaba a olvidar lo ocurrido, a enterrarlo bajo responsabilidades, deudas y críticas. Pero dentro de él, esa voz resonaba con más fuerza que nunca. «Yo estuve allí». Las noches se volvieron largas y pesadas. Alejandro apenas podía dormir. Daba vueltas en la cama, con el recuerdo del humo y la figura serena que lo había sacado del auto. A veces se levantaba sobresaltado, con el corazón acelerado, como si reviviera el accidente una y otra vez. Una madrugada se miró en el espejo del baño, con los ojos rojos y el rostro cansado. «¿Qué me está pasando?», susurró golpeando suavemente el lavabo con la mano. El peso de los obstáculos lo hundía, pero al mismo tiempo le recordaba algo. Si aquel hombre realmente existía, debía encontrarlo, aunque eso significara sacrificar comodidad o seguridad. La única que parecía entenderlo era su tía Dolores, con quien hablaba por teléfono cada noche. «Hijo, no te dejes vencer por las dificultades. A veces, cuando el camino se oscurece, es porque estás más cerca de la verdad». Sus palabras eran un bálsamo, pero también un recordatorio de que no podía rendirse. Aún así, las presiones materiales no desaparecían. Cuentas por pagar, amenazas de despido, la soledad creciente. Era como si el destino pusiera pruebas para medir hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Una tarde, exhausto después del trabajo, caminó por las calles del centro histórico de Querétaro. El aire olía a elotes asados y café recién molido de los puestos callejeros. Observaba a las familias paseando, riendo, ajenas a su tormenta interna. Envidiaba esa normalidad que él ya no podía recuperar. Se sentó en una banca de la plaza, con la mirada perdida. Por un momento pensó en abandonar la búsqueda, en convencerse de que todo había sido un producto del trauma. Pero justo entonces recordó el calor de aquellas manos firmes, la claridad de la voz en medio del caos, y entendió que, aunque todo se derrumbara a su alrededor, rendirse no era una opción. Los obstáculos eran reales, dolorosos y pesados. Pero también eran parte del camino que debía recorrer para descubrir la verdad detrás del misterio. El cansancio pesaba en los hombros de Alejandro, pero aún más lo agobiaba la soledad.
Sus amigos lo consideraban un obsesionado, en el trabajo apenas lo toleraban, y sus deudas seguían creciendo. En medio de ese torbellino conoció a Mariana, una periodista de un diario local que había escuchado rumores sobre el accidente en la carretera México-Querétaro. El encuentro ocurrió en una cafetería del centro histórico, donde Alejandro solía refugiarse para pensar. Mariana se le acercó con una libreta en la mano y una mirada curiosa. ¿Eres Alejandro Ramírez?, preguntó con voz firme, pero amable. Él levantó la vista, sorprendido. Sí, soy yo. ¿Nos conocemos? No exactamente. Sonrió levemente. Soy Mariana Torres, periodista. Escuché tu nombre relacionado con el accidente en la carretera. Varios testigos dijeron que sobreviviste de una manera poco común. Alejandro dudó en responder. Temía ser juzgado otra vez, pero había algo en su tono que transmitía interés genuino. Sobreviví porque alguien me rescató, dijo finalmente bajando la voz. Un hombre que nadie más parece recordar. Mariana inclinó la cabeza, intrigada. Justo eso me llamó la atención. He investigado casos similares y siempre aparece la misma descripción. Un desconocido que ayuda y luego desaparece. Quiero escuchar tu versión. Alejandro frunció el ceño. ¿Casos similares? ¿Quieres decir que no soy el único? No lo eres, respondió ella, anotando en su libreta. Y créeme, no todos se atreven a hablar. La conversación se prolongó por horas. Alejandro relató cada detalle del accidente. El humo, el dolor, la serenidad del hombre y aquella frase que aún lo atormentaba. Yo estuve allí. Mariana lo escuchó con atención, sin burlas ni interrupciones, solo preguntas precisas. Suena increíble, dijo ella al final, pero lo que más me interesa es la coincidencia con otros testimonios. Tal vez estamos frente a un patrón que nadie ha notado. Por primera vez desde el accidente, Alejandro sintió alivio. Alguien lo tomaba en serio. Si sabes de otros casos, quiero verlos. No puedo quedarme quieto. Necesito respuestas. Mariana lo observó fijamente, como evaluando su determinación. De acuerdo. Yo también quiero llegar al fondo de esto. Pero debes saber que no es fácil. Algunos me han cerrado las puertas. Otros me han acusado de inventar historias para vender periódicos. ¿Estás dispuesto a enfrentar eso? Alejandro no dudó. Lo estoy. Ya estoy perdiendo todo lo demás, así que no me importa lo que digan. Mariana sonrió, con una chispa de complicidad en los ojos. Entonces hagamos equipo. Tú pones la experiencia, yo pongo la investigación. Juntos tal vez encontremos la verdad. Los días siguientes comenzaron a reunirse en diferentes cafés y bibliotecas. Mariana llevaba recortes de periódicos viejos, entrevistas y notas que había recopilado a lo largo de los años. Alejandro aportaba su memoria vívida del accidente y la convicción de que aquello no era una ilusión. Una noche, mientras revisaban un archivo en la hemeroteca de la ciudad, Mariana lo miró con seriedad. Alejandro, ¿te das cuenta de lo que significa esto? Si logramos conectar todos estos sucesos, podríamos estar frente a algo que desafía toda explicación lógica. Él asintió, con el corazón acelerado. Lo sé. Y aunque nadie nos crea, necesito hacerlo. No por demostrar nada, sino porque siento que esa frase tiene un sentido que aún no entiendo. El ambiente en la hemeroteca era silencioso, interrumpido solo por el pasar de páginas antiguas. Alejandro se detuvo un momento, observando a Mariana mientras escribía notas con rapidez. Era evidente que ella no estaba allí solo por una nota periodística. Algo en su mirada revelaba una mezcla de curiosidad y fe en su historia. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no se sentía solo en su búsqueda. Y aunque todavía no lo sabían, ese nuevo vínculo sería decisivo para todo lo que vendría después. El primer viaje que Alejandro y Mariana emprendieron juntos fue hacia Puebla. La periodista había encontrado en los archivos de un diario local una nota breve sobre una familia que años atrás había sobrevivido a un incendio gracias a un hombre que apareció de la nada y desapareció sin dejar rastro. El caso parecía demasiado similar al de Alejandro como para ignorarlo.
El trayecto fue largo, con la carretera rodeada de montañas cubiertas de neblina. Alejandro observaba en silencio por la ventana del autobús, mientras Mariana tomaba notas en su libreta. La tensión de los días anteriores aún lo pesaba, pero algo en su interior lo mantenía expectante. ¿Crees que encontremos algo?, preguntó rompiendo el silencio. Mariana levantó la vista. No lo sé, pero lo que sí creo es que no es coincidencia que estas historias se repitan. Aunque sea un solo testimonio válido, ya será una pieza más en este rompecabezas. Al llegar a Puebla, caminaron por las calles coloniales con sus fachadas coloridas y el aroma de semitas y chalupas impregnando el aire. Se dirigieron a un barrio popular donde vivía la familia mencionada en el reporte. Tocaron la puerta de una casa humilde y fueron recibidos por una mujer de mediana edad que, al escuchar la explicación de Mariana, los dejó pasar. «Ustedes vienen por lo del incendio, ¿verdad?», dijo con voz pausada, mientras les servía café de olla. Alejandro asintió. «Sí. Me interesa saber qué sucedió y quién los ayudó». La mujer suspiró profundamente, como quien revive un recuerdo doloroso. «Fue hace 8 años. La cocina se incendió y las llamas se extendieron rápido. Yo intenté sacar a mis hijos, pero una viga cayó y nos atrapó. Pensé que moriríamos allí mismo, hasta que apareció un hombre». Alejandro se inclinó hacia adelante, atento a cada palabra. «¿Cómo era ese hombre?». Alto, delgado, con una mirada tranquila. No parecía tener miedo. Nos sacó uno por uno, cargando a mis niños sin esfuerzo, y cuando quise agradecerle, ya no estaba. Mariana escribió con rapidez. «¿Recuerdas si dijo algo?». La mujer cerró los ojos como intentando escuchar aquella voz en su memoria. «Sí». Mientras cargaba a mi hija me dijo: «Dios nunca abandona a los suyos». Alejandro sintió un escalofrío. No eran las mismas palabras que él había escuchado, pero el tono del mensaje era idéntico. Una afirmación de presencia, de compañía en el momento más oscuro. «¿Lo buscaron después? ¿Lo conocían del barrio?», preguntó. La mujer negó con la cabeza. Nadie lo conocía. Los bomberos dijeron que cuando llegaron ya no había nadie más dentro. El silencio se extendió unos segundos, roto solo por el sonido de las cucharas chocando con las tazas. Alejandro miró a Mariana con los ojos encendidos. No era el único. Al salir de la casa, el sol caía sobre las calles empedradas. Mariana caminaba rápido, con la emoción reflejada en su rostro. «Alejandro, ¿te das cuenta de lo que esto significa? No fue imaginación. Otros también han visto a ese hombre». Él respiró hondo, con el corazón palpitando fuerte. «No puedo explicar lo que siento, Mariana. Es como si una fuerza me dijera que siga buscando. Cada testimonio me confirma que esto es real». Mariana se detuvo un momento, observándolo con seriedad. «Pero también debemos ser cuidadosos. Cuantas más historias encontremos, más difícil será que la gente nos crea. Algunos van a decir que inventamos todo». Alejandro asintió, consciente del peso de sus palabras. «Que digan lo que quieran. Lo único que sé es que ese hombre existe y que tiene un propósito». Mientras regresaban a la central de autobuses, el bullicio de vendedores ambulantes y el aroma de dulces típicos llenaban el aire. Alejandro miraba a su alrededor, preguntándose si aquel desconocido podría estar en cualquier esquina observándolos. No lo sabían aún, pero cada paso que daban los llevaba más cerca de una verdad que pondría a prueba no solo su razón, sino también su fe más profunda. Los días posteriores al viaje a Puebla estuvieron cargados de entusiasmo para Alejandro. La confirmación de que no estaba solo en su experiencia lo mantenía despierto, lleno de energía. Sin embargo, Mariana, siempre más cautelosa, insistió en dar un paso más. Hablar con alguien de la iglesia que pudiera dar una interpretación oficial de aquellos testimonios. «Necesitamos otra mirada», dijo ella revisando sus notas. «No basta con acumular historias. Hay que entender cómo las ve la fe organizada». Alejandro aceptó, aunque en el fondo temía que no lo tomaran en serio. Así, viajaron a la Ciudad de México
para reunirse con un obispo que Mariana conocía a través de sus contactos periodísticos. El encuentro fue sobrio, en una oficina austera con paredes llenas de crucifijos y estanterías repletas de libros teológicos. El obispo, de semblante serio y voz profunda, los escuchó con paciencia mientras relataban lo ocurrido. Alejandro habló con pasión, describiendo el accidente, al desconocido y la frase enigmática. Mariana complementó con testimonios recogidos en Puebla y en otros archivos. Cuando terminaron, el obispo se reclinó en su silla y los miró con calma. «Hijos, lo que me cuentan es interesante, pero también es peligroso. La mente humana, en situaciones extremas, suele inventar imágenes para soportar el dolor. No podemos confundir un trauma con un milagro». Alejandro sintió que la sangre le hervía. «¿Está diciendo que imaginé todo? Yo sé lo que viví. Sentí sus manos, escuché su voz. Me salvó la vida». El obispo levantó una mano pidiendo calma. «No niego que sobreviviste, pero eso no prueba que fuera un mensajero divino. Podría haber sido alguien que simplemente pasó y desapareció entre la confusión. La fe no puede basarse en anécdotas». Las palabras lo golpearon como un balde de agua fría. Alejandro apretó los puños luchando contra la rabia y la frustración. Mariana intervino, intentando suavizar el ambiente. «Excelencia, lo que buscamos no es validar o invalidar milagros, sino comprender por qué tantas personas describen a un hombre con las mismas características en circunstancias distintas». El obispo negó lentamente con la cabeza. «La Iglesia es cauta con esas afirmaciones. No podemos avalar algo que no está probado. Mi consejo es que recen, agradezcan por la vida y sigan adelante». Salieron de la oficina con un silencio pesado entre ambos. Afuera, el bullicio de la ciudad contrastaba con la decepción que los envolvía. Alejandro caminaba con el ceño fruncido, las palabras del obispo repitiéndose en su mente. «No lo entiendo», dijo al fin deteniéndose en la acera. «¿Cómo puede ser tan frío? ¿Cómo puede decirme que todo fue un invento?» Mariana lo miró con cautela. «Alejandro, sé que duele, pero también entiendo su postura. La Iglesia no puede arriesgarse a llamar milagro a cualquier cosa». Él la miró con una mezcla de sorpresa y dolor. «¿También dudas de mí?». Ella suspiró, bajando la mirada. «No es que dude, pero a veces me pregunto si no estamos viendo solo lo que queremos ver». Tal vez el obispo tenga razón. Quizá fue alguien común y corriente que prefirió no dar su nombre. Las palabras lo atravesaron como una daga. La única persona que lo había acompañado hasta ese momento comenzaba a flaquear. «Mariana, no. Tú viste los testimonios. No puede ser coincidencia que tanta gente lo describa igual. No puede ser». «Lo sé, pero necesito pruebas más sólidas». «No me basta con relatos». Su voz temblaba revelando su propia confusión. El silencio volvió a interponerse entre ellos. Alejandro sintió que perdía a su única aliada, que el mundo entero lo empujaba hacia la duda. El bullicio de la ciudad se volvía lejano, como si quedara atrapado en un vacío personal. Aquella noche, de regreso a su departamento, Alejandro se tumbó en la cama sin encender la luz. Sentía un peso insoportable en el pecho. La incomprensión, las deudas, la amenaza de perder su trabajo y ahora la duda de Mariana. Miró al techo, con los ojos llenos de lágrimas que no quiso derramar. «Si realmente estuviste allí, dame una señal», susurró con la voz quebrada, pero el silencio fue su única respuesta. El distanciamiento con Mariana tras la reunión con el obispo dejó a Alejandro en una mezcla de frustración y soledad. Sin embargo, la periodista no había abandonado del todo la investigación. Días después, lo llamó con voz seria. «Alejandro, encontré algo más. En Oaxaca hubo un derrumbe en una mina hace unos meses. Los sobrevivientes hablan de un hombre que apareció entre los escombros y los ayudó a salir. La descripción coincide con la tuya». El corazón de Alejandro se agitó. «¿Cuándo partimos?» «Mañana temprano». La voz de Mariana sonaba cansada, pero también decidida. El viaje hacia Oaxaca fue largo, con paisajes montañosos y curvas interminables
que parecían reflejar el propio laberinto en que se había convertido la vida de Alejandro. Mientras avanzaban, él miraba por la ventana, repasando una y otra vez las palabras que había escuchado en la carretera. Yo estuve allí. Al llegar al pequeño pueblo minero, fueron recibidos por un ambiente humilde y hospitalario. El aire olía a tierra húmeda y a leña quemada. Una mujer mayor, con rebozo oscuro y rostro arrugado por los años, los condujo a su casa cuando supo lo que buscaban. «Yo estuve allí el día del derrumbe», dijo con voz grave, mientras les servía atole caliente. «Mis 2 nietos quedaron atrapados». Los mineros cavaban desesperados, pero nadie lograba entrar. Entonces apareció él. Alejandro contuvo la respiración. ¿Cómo era? La anciana lo miró directamente, como si pudiera leer su alma. Alto, de mirada profunda. No traía casco ni herramientas, pero se movía como si las piedras lo obedecieran. Entró sin miedo y sacó a los muchachos. Y cuando quise darle las gracias, ya no estaba. Mariana anotaba cada detalle, pero fue la siguiente frase de la mujer la que congeló el corazón de Alejandro. Ese hombre no era un simple desconocido. Yo sé quién era. El silencio llenó la pequeña sala. Alejandro se inclinó hacia adelante. «¿Quién, señora?» Era Jesús. Lo dijo con una firmeza que no admitía dudas. El aire se volvió denso. Alejandro sintió un estremecimiento recorrerle la piel. Había escuchado hipótesis, teorías, incluso burlas, pero nunca alguien había pronunciado esa palabra con tanta convicción. «¿Por qué cree eso?», preguntó Mariana, intentando mantener la objetividad. La anciana sonrió con serenidad. «Porque sus ojos no eran de este mundo, y porque mientras cargaba a mis nietos les dijo, no teman, yo estoy con ustedes». ¿Quién más podría hablar así en medio de la muerte? Alejandro no supo qué responder. Las palabras lo golpearon con fuerza, trayendo a su memoria la frase que aquel hombre le había dicho, «Yo estuve allí». Al salir de la casa, la tarde caía sobre el pueblo, tiñendo de naranja las montañas. Mariana caminaba en silencio, procesando lo escuchado. Alejandro, en cambio, parecía arder por dentro. «Mariana, ¿lo entiendes? Esto ya no es coincidencia, no eran visiones ni ilusiones». La mujer lo reconoció. Dijo que era Jesús. Mariana lo miró con expresión conflictuada. «Alejandro, lo que escuchamos es poderoso, pero también subjetivo. La fe de esa mujer influye en lo que cree haber visto. No podemos afirmarlo así de simple». Él apretó los puños, con una mezcla de desesperación y certeza. «Tú puedes dudar todo lo que quieras, pero yo lo siento aquí». Se llevó la mano al pecho. «No sé cómo explicarlo, pero sé que no era un hombre cualquiera». El camino de regreso fue silencioso. Mariana revisaba sus notas una y otra vez, mientras Alejandro miraba fijamente la oscuridad que comenzaba a cubrir la carretera. En su interior, las piezas empezaban a encajar. Las frases, los testimonios, las miradas serenas en medio del caos. No podía demostrarlo con pruebas, pero su corazón lo gritaba con fuerza. Aquel hombre no era un desconocido más. El regreso de Oaxaca dejó a Alejandro con una tormenta en el pecho. La convicción de la anciana lo había marcado profundamente. Era Jesús. Había dicho con tanta certeza que aquellas palabras no lo dejaban en paz. De camino a Querétaro apenas habló. Mariana lo observaba con cautela, consciente de que algo en él había cambiado. Esa noche, Alejandro se quedó despierto en su departamento, mirando el techo con los ojos abiertos como faros. La pregunta lo consumía. ¿De verdad había visto a Jesús entre los escombros? La idea lo conmovía, pero también lo aterraba. Si era cierto, ¿qué significaba para su vida? ¿Qué debía hacer a partir de ahora? A la mañana siguiente se encontró con Mariana en una cafetería. Ella parecía preocupada, hojeando sus apuntes sin entusiasmo. «Alejandro, tengo que ser sincera contigo. Lo de Oaxaca fue fuerte, pero aún no estoy convencida». Él la miró con incredulidad. «¿Cómo puedes seguir dudando después de escuchar a esa mujer? No se trataba de una simple historia, Mariana. Ella lo vivió». «No lo niego», respondió ella con voz calma. «Pero ¿qué tal si su fe le hizo interpretar al hombre como Jesús?
Tal vez fue alguien común que prefirió desaparecer. La mente humana busca respuestas en lo divino cuando no las encuentra en lo lógico. Alejandro apretó las manos sobre la mesa. ¿Y qué tal si no fue así? ¿Y si realmente era él? ¿Por qué es tan difícil aceptar esa posibilidad? Mariana lo miró con tristeza. Porque aceptar eso cambia todo. Y yo aún no estoy lista. El silencio se extendió entre ellos. Alejandro sentía que la distancia se ensanchaba, no por falta de voluntad, sino por la diferencia de cómo cada uno enfrentaba el misterio. Esa tarde caminó solo por el centro de Querétaro. El bullicio de vendedores, los niños jugando en las plazas, el olor a pan dulce recién horneado. Todo seguía igual, pero él no podía disfrutarlo. Una parte de él deseaba volver a la vida de antes, preocuparse solo por el trabajo y las deudas, pero ya no era posible. La figura de aquel hombre lo acompañaba en cada esquina, como un eco invisible que lo llamaba a cambiar. Esa noche, Alejandro se miró al espejo. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también un fuego nuevo. Se habló a sí mismo en voz baja. Tienes miedo de creer. No de estar loco, no de equivocarte, sino de que sea cierto, porque si lo es ya no puedes seguir viviendo igual. Un nudo se formó en su garganta. Recordó a su madre, siempre rezando por él, pidiéndole que regresara a la fe. Recordó las veces que había despreciado esas palabras, refugiándose en el trabajo y en la rutina. Ahora entendía que, de algún modo, la vida lo estaba empujando hacia aquello que siempre había rechazado. Mariana lo llamó esa misma noche. Su voz sonaba más vulnerable de lo habitual. Alejandro, he estado pensando, tal vez no te lo digo seguido, pero admiro tu fe. Yo no tengo esa fuerza, yo solo sé investigar, anotar, dudar. No es fe, Mariana, respondió él con sinceridad. Es más bien una lucha. Cada día me debato entre creer y pensar que estoy perdiendo la razón, pero cada vez que dudo, recuerdo sus palabras. Yo estuve allí. Eso no me deja rendirme. Ella guardó silencio unos segundos. Quizá ese es el punto, que no se trata de pruebas ni de certezas absolutas, sino de lo que provoca en ti. Alejandro cerró los ojos, conmovido. Esa frase lo golpeó con la fuerza de la verdad. Tal vez la fe no era tener todas las respuestas, sino atreverse a caminar en medio de la incertidumbre. Esa noche no durmió mucho, pero amaneció con una decisión. No podía seguir huyendo de esa verdad que lo perseguía. Estaba listo para enfrentarse al recuerdo del accidente, aunque eso significara mirar de frente a sus propios miedos. Alejandro sabía que no podía avanzar sin volver al lugar donde todo comenzó. La carretera México-Querétaro lo llamaba como una herida abierta que necesitaba ser enfrentada. Aunque le dolía recordar, comprendía que solo ahí podría encontrar sentido a las piezas sueltas de su experiencia. Una mañana de sábado, tomó su auto y condujo de regreso hacia el kilómetro donde había ocurrido el accidente. El sol brillaba con fuerza y el aire seco hacía que el paisaje se viera inmóvil, como detenido en el tiempo. A medida que se acercaba, la tensión crecía en su pecho. Cada señal de tránsito, cada curva le traía un eco de aquel día. Se estacionó a un costado de la carretera, donde aún quedaban marcas en el asfalto, manchas oscuras y grietas que parecían cicatrices del desastre. Se bajó lentamente, sintiendo un nudo en la garganta. Cerró los ojos y por un instante escuchó otra vez el chirrido de llantas, el estruendo metálico, los gritos. Un hombre que vendía frutas en un puesto cercano lo observó curioso. Alejandro se acercó con cautela. «Disculpe, señor, ¿estuvo aquí el día del accidente de hace unos meses?» El vendedor, de rostro curtido por el sol, asintió. «Sí, lo recuerdo bien. Fue terrible. Varias vidas se perdieron. ¿Por qué pregunta?» Alejandro respiró hondo. «Yo estuve en ese accidente. Un hombre me rescató y necesito saber si alguien más lo vio». El vendedor frunció el ceño, pensativo. Muchos decían que hubo gente ayudando, pero cuando llegaron los paramédicos ya casi todos se habían ido. Yo no vi a nadie así, hijo. Solo recuerdo el humo y el caos. La respuesta lo golpeó con desilusión,
aunque no inesperada. Sin embargo, no se rindió. Caminó por la orilla del camino, observando los restos de llantas quemadas y pedazos de metal olvidados. El viento soplaba fuerte, arrastrando polvo y hojas secas, como si intentara borrar los vestigios del pasado. Se arrodilló en el sitio exacto donde había quedado atrapado aquella tarde. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo envolvieran. Sintió de nuevo el cinturón apretando su pecho, el calor del fuego, y luego esa calma inexplicable cuando aquel hombre apareció. La voz resonó clara en su mente. Yo estuve allí. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera contenerlas. ¿Qué significa, señor? Susurró con la voz quebrada. ¿Por qué yo? ¿Por qué me salvaste? Mientras sollozaba, escuchó pasos detrás de él. Era Mariana, que había decidido acompañarlo a pesar de sus dudas. Se detuvo a pocos metros, conmovida por la escena. «Alejandro», dijo suavemente, «no tienes que cargar esto solo». Él levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. «No entiendes, Mariana. Aquí fue donde escuché su voz. Todo comenzó aquí, y todavía no sé qué hacer con eso». Ella se acercó y se sentó junto a él en el suelo polvoriento. Tal vez no se trata de entender, sino de aceptar. Quizá esa frase, «yo estuve allí», no era solo sobre ese accidente, sino sobre toda tu vida. Las palabras lo estremecieron. Nunca lo había pensado de esa manera. El viento sopló más fuerte, levantando una nube de polvo que los obligó a entrecerrar los ojos. Alejandro se quedó en silencio, mirando el horizonte, como si esperara que en cualquier momento aquella figura volviera a aparecer. Pero no ocurrió. Al final, se levantó lentamente y respiró profundo. «No sé qué camino debo seguir, pero sé que no puedo detenerme aquí». Miró a Mariana con una determinación renovada. «Voy a encontrarlo otra vez». Mariana lo observó con una mezcla de duda y admiración. Algo en su mirada indicaba que, aunque no compartiera toda su certeza, ya no pensaba abandonarlo. Mientras se alejaban del lugar, Alejandro sintió que el regreso a Querétaro no había sido un final, sino el inicio de la siguiente etapa. Porque aunque no había obtenido respuestas claras, había recuperado una fuerza que creía perdida. La decisión de Alejandro de regresar una vez más a la carretera no fue impulsiva, sino el resultado de noches enteras sin dormir. Había vuelto al lugar, había recordado cada detalle, pero aún necesitaba algo más, una confirmación. Sentía que su búsqueda estaba incompleta, como si la voz que había escuchado no hubiese dicho aún la última palabra. Una noche, incapaz de soportar la inquietud, tomó su auto y condujo hacia el mismo tramo de la México-Querétaro. La luna iluminaba el asfalto con un resplandor frío y el aire seco arrastraba un silencio inquietante. Apenas había tráfico. Solo algunos camiones pesados avanzaban a lo lejos. Alejandro apagó el motor en una zona solitaria y se bajó, dejándose envolver por la oscuridad. El recuerdo del accidente lo golpeaba con cada bocanada de aire. El mismo viento que aquella tarde arrastró el humo parecía ahora acariciar su rostro. Caminó hasta el punto donde había quedado atrapado, cerró los ojos y susurró. «Si fuiste real, si de verdad estuviste aquí, muéstrame tu propósito». El silencio fue total. Por un instante, pensó que estaba hablando con la nada, víctima de su propia obsesión. Pero entonces sintió una presencia detrás de él. Abrió los ojos y se dio la vuelta. Ahí estaba. El mismo hombre de pie, con la misma calma que lo había envuelto entre los fierros. Su mirada era serena, sus facciones iluminadas por la tenue luz de la luna. Alejandro sintió que las piernas le temblaban, pero no retrocedió. «¿Eres tú?», susurró, con la voz quebrada. El hombre lo observó con dulzura. «No temas». Alejandro dio un paso hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Quién eres? ¿Por qué me salvaste? Desde ese día no dejo de escucharte en mi mente. Me dijiste, yo estuve allí. ¿Qué significa?» El desconocido sonrió levemente. «Estuve allí cuando pensaste que estabas solo. Estuve allí cuando la vida te pesaba
y creías que no había salida. No solo en el accidente, Alejandro, siempre he estado contigo. Las palabras atravesaron el corazón del ingeniero como una luz en la oscuridad. Cayó de rodillas, con las manos temblando. ¿Eres Jesús? El hombre no respondió con un título ni con un nombre. Solo se inclinó y lo levantó suavemente del suelo. Su toque transmitía una paz indescriptible, como si todas las cargas desaparecieran al instante. Lo importante no es cómo me llamas, sino lo que harás con lo que recibiste. Te di una nueva oportunidad porque tu vida tiene un propósito mayor que tus deudas, tu trabajo o tus miedos. Alejandro lloraba en silencio, incapaz de articular una respuesta. Su corazón ardía con un calor que no había sentido jamás. Pero, ¿por qué yo?, logró decir entre sollozos. Porque en tu fragilidad puedo mostrar mi fuerza. El hombre lo miró con una ternura infinita, y porque aún tienes mucho que dar. Un silencio sagrado envolvió la carretera. Los sonidos del mundo parecieron desvanecerse, dejando solo la certeza de aquel encuentro. Alejandro sintió que cada fibra de su ser comprendía algo que su mente jamás podría explicar. No estaba solo, nunca lo había estado. De pronto, las luces de un camión que pasaba lo obligaron a entrecerrar los ojos. Cuando volvió a enfocar la vista, el hombre ya no estaba. La carretera estaba vacía, bañada solo por la luz fría de la luna. Alejandro permaneció en silencio, con las manos sobre el corazón, respirando profundamente. No había pruebas, no había fotografías ni testigos. Solo él, su memoria y una convicción que nada ni nadie podría arrebatarle jamás. Subió a su auto con el rostro todavía húmedo de lágrimas, pero con una paz que nunca había sentido. El misterio ya no era una carga, se había convertido en guía, y aunque aún no sabía cómo, entendía que su vida debía cambiar. La aparición final no le dio respuestas racionales, pero sí le regaló lo que más necesitaba: certeza en lo invisible. Alejandro despertó al día siguiente con la sensación de haber renacido. El recuerdo de la aparición en la carretera aún ardía en su pecho, no como un sueño confuso, sino como una verdad que lo llenaba de fuerza. La primera diferencia la notó en el espejo. Sus ojos ya no reflejaban cansancio y vacío, sino una calma nueva, como si hubiera dejado atrás un peso enorme. Lo primero que hizo fue visitar a su madre en San Juan del Río. Habían pasado meses desde la última vez que la veía, y la distancia emocional entre ellos era evidente. Al llegar, ella abrió la puerta sorprendida. «Alejandro, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó con la voz temblorosa. Él la abrazó con fuerza, como no lo hacía desde su juventud. «Perdóname, mamá. He estado lejos, no solo físicamente. Me olvidé de lo más importante». Las lágrimas rodaron por el rostro de la mujer. «Hijo, nunca es tarde para volver. Todos los días recé por ti». Ese reencuentro fue el primer paso de una cadena de cambios. Alejandro comenzó a dedicar más tiempo a su familia, a escuchar y compartir lo que llevaba en el corazón. Ya no huía de las conversaciones sobre fe. Al contrario, sentía la necesidad de hablar de lo vivido, aunque no todos lo entendieran. En el trabajo, la situación tampoco fue igual. Cuando su jefe volvió a presionarlo por su supuesto falta de compromiso, Alejandro respiró profundo y respondió con calma. «Se equivoca, señor. Estoy comprometido, pero no pienso dejar que el trabajo sea lo único que dé sentido a mi vida». Su jefe lo miró sorprendido, acostumbrado a un Alejandro sumiso. «Ten cuidado, Ramírez. Aquí valoramos resultados». Alejandro sonrió, con una serenidad que desarmó cualquier amenaza. «Los tendrá. Pero también aprenderá a ver que hay cosas más importantes que un proyecto». Esa seguridad no provenía de la arrogancia, sino de la certeza de que su vida tenía un propósito más grande que la empresa. Mariana también notó el cambio. Cuando se reunieron días después para revisar las notas acumuladas, ella lo observó en silencio antes de hablar. «Te ves distinto». «¿Qué pasó?». Alejandro bajó la mirada, como si buscara las palabras correctas.
Lo vi otra vez, Mariana. Y esta vez entendí algo. No necesito pruebas ni testigos. Lo que viví basta para cambiar mi vida. Ella frunció el ceño, intentando leer la veracidad en sus ojos. ¿Lo dices en serio? Más que nunca. Alejandro tomó aire con firmeza. Pasé tanto tiempo dudando, buscando respuestas racionales, y ahora sé que la fe no es tener certezas, sino confiar en lo que sientes en lo profundo. Mariana guardó silencio unos segundos, tocada por su convicción. Quizá yo no lo entiendo como tú, pero no puedo negar que tu vida cambió. Eso, Alejandro, ya es una prueba en sí misma. Los cambios no fueron instantáneos, pero cada día Alejandro se transformaba. Retomó la relación con su hermana, se ofreció como voluntario en una parroquia local para ayudar a familias necesitadas y, sobre todo, dejó de esconder su historia. Contaba lo sucedido sin miedo a las burlas, convencido de que alguien más podría encontrar esperanza en sus palabras. Una tarde, mientras repartía despensas en un barrio humilde, un niño se le acercó y le preguntó con ingenuidad: ¿Es verdad que Jesús lo salvó en un accidente? Alejandro sonrió y se agachó para quedar a su altura. Lo que es verdad es que nunca estamos solos, aunque a veces lo olvidemos. El niño lo abrazó sin decir nada más, y Alejandro sintió que aquel gesto valía más que cualquier confirmación externa. El ingeniero que había vivido solo para su trabajo y sus preocupaciones ya no existía. En su lugar estaba un hombre con fe renovada, dispuesto a amar y servir. Su vida había cambiado porque alguien, en medio del humo y el dolor, le había recordado una verdad eterna. Él siempre estuvo allí. El tiempo pasó, y la vida de Alejandro tomó un rumbo completamente distinto al que había llevado antes del accidente. Sus días ya no estaban dominados por la prisa del trabajo ni por la ansiedad de las deudas. Había aprendido a poner las prioridades en orden. La familia, la fe y el servicio a los demás ocupaban ahora el centro de su existencia. Cada vez que recordaba aquella voz en medio del humo, yo estuve allí, sentía un estremecimiento en el corazón. No importaba cuánto tratara de explicarlo racionalmente. Ya no necesitaba pruebas. La experiencia lo había transformado, y eso era suficiente. En una tarde tranquila, sentado junto a su madre en el patio de la casa familiar, conversaban mientras tomaban café de olla. «Te veo distinto, hijo», dijo ella con ternura. «Más en paz». Alejandro sonrió mirando el cielo despejado. «Porque entendí que no estoy solo. Toda mi vida me sentí perdido, como si nada tuviera sentido. Pero aquel día, entre los escombros, comprendí que Dios siempre estuvo conmigo, aunque yo no lo buscara». Su madre le acarició la mano, con lágrimas de emoción en los ojos. «Siempre lo supe. Me alegra que al fin lo hayas visto tú mismo». Ese mismo sentimiento lo acompañaba en cada paso. Con Mariana también encontró un lazo nuevo. Aunque ella seguía cargando dudas, había aprendido a valorar la fe de Alejandro y a respetar la fuerza que encontraba en ella. Juntos decidieron publicar un reportaje que no afirmaba ni negaba nada, sino que dejaba al lector la libertad de reflexionar. Mariana lo tituló «El hombre entre los escombros». 200. «Es tu historia», le dijo ella una tarde entregándole el ejemplar del diario. «Pero también es de todos los que alguna vez sintieron que no había salida y de pronto encontraron ayuda donde menos lo esperaban». Alejandro acarició el papel con una sonrisa. «Entonces vale la pena haberla contado. La vida no se volvió perfecta. Los problemas económicos aún existían, el trabajo seguía siendo exigente, y los días difíciles no desaparecieron, pero Alejandro ya no los enfrentaba con desesperación, sino con la certeza de que cada obstáculo era parte del camino. Tenía fe, y esa fe lo sostenía. Una noche, mirando el cielo estrellado desde la terraza de su departamento, recordó el instante en que estuvo atrapado entre el fuego y la muerte. Recordó la serenidad en los ojos de aquel hombre, el calor de su mano y esas palabras que habían marcado un antes y un después. Con un suspiro profundo murmuró: «Gracias por estar allí». Lo que comenzó como un accidente y un misterio se había convertido en una transformación personal.
en un llamado a vivir con propósito. Alejandro ya no buscaba pruebas externas. Había aprendido que la fe se vive, no se demuestra. Hoy, su historia queda como un recordatorio. Incluso en los momentos más oscuros, hay una voz que susurra en lo profundo del alma. Yo estuve allí. Y si tú, que escuchas este relato, alguna vez te has sentido solo, perdido o atrapado entre tus propios escombros, recuerda que nunca caminas en soledad. Siempre hay una presencia dispuesta a rescatarte, aunque no la veas. Por eso, si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir escuchando relatos que inspiran y transforman. Tu apoyo nos ayuda a compartir más mensajes de esperanza. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo, donde encontrarás otra narración que te llevará a reflexionar sobre la fuerza de la fe y la importancia de nunca rendirse. Alejandro encontró un nuevo camino después del accidente. Tal vez tú también estés por encontrar el tuyo.